Vamos a ver aquí. Sí. Bien, entonces decía que la idea de estas sesiones es más o menos repasar lo que hemos estado haciendo y escuchar sus dudas, sus planteamientos, sus sugerencias y esta conversación que acabamos de tener. Entonces, para los que no nos están acompañando hoy, recordarles que en la formulación de sus problemas sería muy útil incluir un dataset. Puede ser un dataset con ruido, como sugirió el doctor José Emilio. Puede ser simplemente una muestra de esos datos al azar, 100, 200 datos que nos sirvan para hacer algunos ejercicios y visualizar mejor concretamente de qué se trata ese problema y pues las buenas prácticas para resolverlo. Eso sería ideal. Y hoy pues recuerden que tenemos por aquí en lo que es la semana 4 que ya está corriendo, pero que no he querido empezar con, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial o redes neuronales, porque veo que nos ha costado un poco esa primera parte de enmarcado de problemas y también repasar estos conceptos de regresión lineal, etcétera. Vimos una primera parte que es la regresión lineal, digamos en general, sin learners. Learners o los aprendices pues son estos algoritmos de aprendizaje de máquina que vamos a emplear posteriormente como SVM, redes neuronales, etcétera, y que todavía pues no vamos a aplicar hasta terminar la parte básica de regresión lineal y de técnicas de clasificación y agrupamiento, porque eso es clave para que nos nivelemos y luego demos el paso hacia lo que son los algoritmos de inteligencia artificial propiamente y del aprendizaje de máquinas específicamente. Ahorita vamos a hablar de un aspecto que quedó pendiente, sería la segunda parte de estos videos de regresión lineal, ya se los muestro por aquí, que tiene que ver con sin learners, porque todavía no estamos utilizando algoritmos inteligentes, pero con regularización. Y entonces esta palabra es clave justamente en esta parte de preproceso o cuando estamos modelando. Y que tiene que ver también con la pregunta que hizo Graving sobre técnicas de reducción dimensional. Que por supuesto suena así todo complicado, pero que básicamente es simplificarnos el trabajo, ¿verdad? Pasar de un set de datos que a lo mejor tiene 100 variables, porque eso es muy común hoy día. O sea, estos logs de estos sitios web pueden tener 20, 30, 40, 60 variables. No necesariamente tenemos que estar familiarizados con todas ellas, porque a veces esos datos llegan a nosotros, pues usted mire, bueno, usted es el responsable de hacer la analítica de aprendizaje, aquí tiene estos logs, y ahora qué voy a hacer. Entonces, bueno, cuando nos estamos enfrentando a esas primeras de cambio, que es justamente la selección de variables, el preprocesamiento de esos datos, la normalización, etcétera, pues ahí están estas técnicas de reducción dimensional y también lo que es regularización. Entonces, vamos a comenzar a explicar esto rapidito. En ese ejercicio previo que ya hicimos, ¿okay? Allí teníamos, estoy utilizando datos genéricos, incluso muchos de ellos generados con herramientas de datos aleatorios para distribuciones, etcétera, para no enfocarnos a un caso particular, porque si estamos, por ejemplo, ahorita manejando algo que tenga que ver con procesamiento de lenguaje natural y a los demás no les interesa o viceversa, pues no tiene sentido. Entonces estos son pasos, métodos, técnicas generales que nos van a servir casi para cualquier cosa en ciencia de datos y en este caso de inteligencia artificial aplicada. Entonces, bueno, dividimos nuestro dataset en lo que es un conjunto de datos para entrenar el algoritmo y luego para probarlo. Habíamos dicho que en algunos algoritmos de aprendizaje de máquina pudiéramos tener 3 datasets: el de entrenamiento, el de validación y el de prueba, pero este no es el caso. Aquí, por ejemplo, se seleccionaron. Larry, Sí, perdona, ¿estás sí. compartiendo pantalla? No, 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 ¿no la ven? no, no. Qué horror. Perdón, no se ve si. Ok, vamos a compartirla. Gracias, Grevin. Bueno, entonces, ya compartiendo. Allí sí. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que en esta parte, en este caso sin learners,
habíamos dividido nuestro conjunto de datos en entrenamiento y en validación. Pero que para algunos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, se utiliza el set de entrenamiento, luego tenemos uno de validación, donde hacemos hiperparametrización, o sea, sintonía fina de los parámetros del modelo, y luego probamos el modelo. O sea que podríamos tener hasta 3. Y este no es el caso. Aquí pues habíamos seleccionado algunas columnas, por ejemplo x4, x5 y x6, que pueden ser cualquier variable de su interés para predecir nuestra variable dependiente y. ¿Y qué habíamos obtenido aquí? Pues aquí obteníamos los datos de ajuste del modelo, sobre todo con analizando el R cuadrado, que básicamente es el porcentaje de mi variable dependiente que yo puedo predecir con las variables independientes. O sea que si tengo aquí un valor, este incluso es negativo, los valores negativos son horribles. En el caso de R cuadrado, ya dijimos que si son R cuadrados ajustados puede dar negativo. No nos vamos a devolver a eso. La profesora Marisabel hizo algunas consideraciones al respecto, pero lo que nos interesa es que esté lo más cercano al 1 positivo. Si es 95, pues significa que con mis variables independientes, x4, x5, x6, yo puedo predecir el 95% del valor de la variable dependiente o que yo estoy calculando. Grosso modo, a eso se le puede sacar mucha punta, hay ecuaciones, hay todos estos otros elementos que por ahora no nos interesan. Lo que nos interesa es que en este modelo, voy a dejar esto abierto por aquí, en este modelo de regresión lineal múltiple, que es el caso más sencillito que tenemos para estos problemas de predicción, para luego meternos con los algoritmos de aprendizaje automático, nosotros tenemos aquí el widget, estos son objetos de programación, y es importante porque me han preguntado que si Orange es compatible con R. No, Orange es un software que está basado en Python, pero eso es maravilloso porque Python tiene infinidad de librerías y hay mucho material que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para hacer análisis particulares personalizados, como de pronto puede plantar Gradient por allí, porque ¿por qué es importante ese widget de script de Python? Porque justamente cuando yo quiero hacer un análisis muy particular y estos widgets u objetos de programación no tienen dentro de sus opciones lo que yo quiero, porque a lo mejor quiero un parámetro que el objeto no me lo da, entonces pues uno tiene que recurrir a la programación a mano. Bueno, yo no sé, me busco un amigo, una persona, le pago a alguien que me haga un script de Python, pero lo importante es que se puede incrustar dentro de mi flujo de trabajo y pues realizar procedimientos específicos como la matriz de correlación múltiple. Porque Orange te hace una matriz de correlación simple entre dos variables, no más. O sea, la variable dependiente e independiente, cada una de ellas, o inclusive puede ser entre variables dependientes o independientes, pero o sea, por pares. ¿Okay? No me da una matriz de correlación múltiple como lo vieron en el ejercicio que ya hicimos, donde podían ver que sí, me daba la asociación entre variables, pero solo entre pares de variables. La dependiente con una independiente, o una independiente con otra independiente, x1 con x2, x3 con x5, y con x1, pero no me daba la matriz de correlación completa, la matriz de correlación múltiple. Lo que sí hace ese pequeño script de Python que les facilite. Algunos me preguntaban porque estaban haciendo pruebas, por ejemplo, con datasets que nosotros no usamos, que por qué no le salían las variables categóricas. Y es porque justamente cuando se hace la matriz de correlación es entre variables numéricas. Entonces, cositas a tener en cuenta. Ahora, en este ejercicio, en este flujo general muy básico de la regresión lineal, entonces vimos el widget de regresión lineal, precisamente, que nos permite hacer regresiones simples o múltiples, lineales. Y lo hicimos, en el video que está colgado en nuestra aula, lo hicimos sin regularización. Y ese justamente es el tema de este video. Lo termino y entonces ya pasamos a las preguntas. ¿Y por qué esta regularización es importante? Es tan importante como los métodos que hemos visto y las técnicas de reducción de dimensionalidad. Entonces, en este caso voy a abrir por aquí la predicción para ver qué efecto tiene. Entonces, tal y como está ahorita el análisis, sin regularización, tenemos un R cuadrado pésimo. No sirve. Tenemos que buscar que pase de 0 y se acerque lo más posible a 1.
que es el porcentaje de la variable dependiente que puedo predecir a partir de las independientes. También es importante la normalización, porque para estos casos siempre vamos a tener mejor resultado si las variables independientes están normalizadas. Porque si están en escalas muy disímiles, el coeficiente que yo tengo aquí, ¿verdad? Este menos 3 o el coeficiente que tengo en los modelos, que recuerden que son las unidades que varía y por unidad de x. Pero entonces ahí tenemos otro aspecto clave. Bueno, ¿cuáles son las unidades de x? Si unas son años luz y las otras son milímetros, pues vamos a tener una discordancia importante. Y la idea es llevar eso, normalizar nuestras variables para que estos métodos que estamos viendo, inclusive el análisis de componentes principales y hasta el que está en la pregunta de Graving, funcionen mejor. Siempre, porque pues si tenemos variables con escalas muy distintas, si uno está en años luz, aunque el coeficiente sea pequeño, pues son años luz. O sea, 0,00001 años luz va a ser mucho más que 548.389 por un milímetro. Entonces a eso me refiero. Entonces bueno, después de esas consideraciones, este análisis está realizado sin regularización. Y el algoritmo, este algoritmo de regresión lineal, me permite utilizar regularización y tiene tres métodos. El método Ridge o Ridge, que pues se puede traducir como cresta. La verdad prefiero no estar traduciendo mucho. Pero bueno, Ridge, que se usa mucho en el ámbito. De pronto si dicen cresta o pico o cima no se va a entender. Pero en inglés es Ridge. Lazo, que también se puede traducir como lazo o loop. Pero para evitar esos problemas de traducción, pues vamos a referirnos a ellos como Ridge, lazo. Y el Elastic Net Regression, o sea, la regresión elástica de red elástica, que vendría siendo una especie de combinación de los anteriores. Entonces lo importante aquí es saber qué hacen qué es la regularización y qué hacen estos algoritmos, que es el propósito de este ejercicio en particular. Nosotros estamos haciendo una regresión lineal simple múltiple, se utiliza el método de los mínimos cuadrados. Pero ese método de los mínimos cuadrados tiene pues ciertas limitaciones. La regularización lo que busca es compensar, reducir esas limitaciones. La primera es evitar el overfitting, es decir, el sobreajuste, que es muy común. La segunda es reducir varianzas de esas variables independientes que estamos utilizando y del modelo. Otra razón para utilizar la regularización es atenuar el efecto de correlación entre predictores. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces me he estado viendo que... Uy, como que entró alguien, vamos a ver. Ese es el problema, porque tengo que moverme, eso queda grabado. Vamos a admitir a César y vamos a regresar aquí. Hola César, estamos algo adelantaditos. Vamos a irnos aquí. Problema, una disculpa, ahí estamos, gracias. Sí, bienvenido César. Bueno, entonces decíamos que esta regularización pues trata de mitigar las limitaciones que tiene el método de los mínimos cuadrados de la regresión lineal simple o múltiple. Entonces habíamos hablado de varios, entre ellos quedamos en atenuar el efecto de la correlación entre predictores porque ese overfitting, ese sobreajuste muchas veces puede ser porque, como lo mencionamos antes, tengamos pocos datos o creemos que por tener más variables dentro del modelo, entonces el modelo va a ser mejor predictor. Cuando hablamos de predictor, siempre estamos pensando en generalización, o sea, que sea un modelo que prediga, pero de forma general, no para datos particulares, solamente aquellos con los que lo entrenamos. El modelo va a ser mejor siempre y cuando sea capaz de hacer una predicción general, o sea, más allá del dataset con el que lo entrenamos. Por eso es que los dividimos en un conjunto de datos de entrenamiento y otro de prueba. Precisamente para eso, para ver si el modelo es capaz de utilizar datos que no conoce para hacer una buena predicción. Entonces, cuando regularizamos, estamos mitigando esos efectos, esas limitaciones del método de los mínimos cuadrados, como ya los mencionamos. También, por ejemplo, mitigar es el efecto de aquellos predictores que son menos relevantes. Porque muchas veces no hacemos el trabajo previo, el preprocesamiento.
de ver cuáles son las variables que se correlacionan, si hay correlación entre ellos, entonces vamos a tener ahí todos los efectos que eso implica. No quiero caer en demasiado detalle estadístico, pero ya hemos dicho que tener variables correlacionadas en un modelo no es bueno. Vamos a tener multicolinealidad y otra serie de problemas que no son buenos para producir modelos que sean generales, que tengan una predicción en un ámbito más amplio que el de sus datos. Entonces, aplicando la regularización, nosotros en general podemos conseguir justamente modelos con un mayor poder predictivo. Entonces, ese mayor poder predictivo es lo que le va a dar una mayor capacidad de generalización. ¿Qué significa Rich? Bueno, Rich, Lasso y ElasticNet, ya la última no la vamos a comentar porque pues las dos primeras es una combinación de las dos primeras. Pero en el caso de Rich, ¿qué es lo que persigue este algoritmo? Ya dijimos que es regularización, pero lo que busca es de manera proporcional, o sea, trata de reducir de manera proporcional el valor de todos los coeficientes del modelo, pero sin que estos lleguen a cero. O sea, ir reduciendo esos valores de los coeficientes sin que lleguen a cero. Y el grado, por eso se habla de un grado de penalización, porque es como que le vamos quitando importancia a esos coeficientes y los vamos castigando. Entonces, ese grado de penalización está controlado por este coeficiente que es el alfa. Y allí podemos estar discutiendo 3 días sobre qué significa el alfa y todo eso. Lo que queremos es que se entienda que esa penalización que le vamos a imponer a los coeficientes del modelo de regresión, se los vamos a acercar como a cero, vamos a tratar de minimizar su importancia, lo vamos a regular con ese parámetro alfa. Los que estén interesados en los pormenores de estos métodos, o sea, de la analítica y de todos los formalismos de la notación y del cálculo, con muchísimo gusto. Hay mucho material, yo les puedo publicar algunos para que lo profundicen. ¿Ok? Y bueno, la principal ventaja, que es lo que nos interesa a nosotros entender, de Rich frente, por ejemplo, al ajuste del método mínimo cuadrado, que es el ordinario de la regresión lineal, es la reducción de la varianza. Así que de esa manera, en la que la relación entre las variables respuesta y los predictores es aproximadamente lineal, estas estimaciones por mínimos cuadrados tienen poco sesgo, pero pueden sufrir de alta varianza. Y entonces allí es donde ataca Rich. La desventaja del método de Rich es que el modelo final incluye todos los predictores. O sea, no es un modelo de reducción dimensional. No nos va a simplificar el problema. Y está entonces la otra alternativa, que es Lasso. Entonces la regularización de Lasso, al igual que Rich, penaliza los coeficientes. En este caso, Lasso penaliza la suma de los valores absolutos de los coeficientes de regresión. Sabemos que eso suena muy técnico, pero bueno, eso es lo que hace. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, en este caso se fuerza a que los coeficientes de los predictores tiendan a cero, pero no cero. Entonces, así justamente, cuando el predictor con un coeficiente de regresión 0 no influye en el modelo, Lasso lo consigue excluir de los predictores menos, o sea, justamente excluye aquellos predictores que son menos relevantes. En el caso de Rich, igual tenemos una penalización controlado por el hiperparámetro alfa. Y finalmente, la regresión de red elástica es una combinación de los dos. Por eso, cuando utilicemos red elástica, vamos a poder ajustar tanto el parámetro alfa, que es esa penalización que vamos a imponer sobre los coeficientes o favorecer los coeficientes o la varianza, y luego lo que es los coeficientes L1 y L2, que son pues, métodos para aplicar estos algoritmos. Como les decía, más que el aspecto formal, que es muy, muy, muy importante, pero que no tenemos tiempo para estas sesiones que son eminentemente prácticas, lo que tenemos que entender es que la regularización busca solventar esos problemas, esas limitaciones que genera el método de los mínimos cuadrados, que es el que se usa en regresión lineal simple o múltiple, como ya lo explicamos. Ahora, ¿cómo lo usamos y qué efectos puede tener? Bueno, fíjense que tal cual como está ahorita este modelo, sin regularización me da un R cuadrado de menos 0,287. ¿Qué pasa si comenzamos con Rich? Pues tenemos que ajustar el coeficiente alfa, y eso es lo que vamos a hacer.
Vamos ajustando la penalización que comentamos. Por ejemplo, fíjense, ahí lo llevé a 2. Y ya el R cuadrado me da un salto a 0,526. De nuevo, dependiendo de la naturaleza de las relaciones de los datos y del objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Por aquí se unió alguien más. Vamos a emitir a Eleonor. ¿Cómo estás, Eleonor? Ya estamos bastante avanzados. Y estamos hablando de los métodos de regularización en la regresión lineal simple o múltiple sin learners, o sea, sin algoritmos inteligentes. Entonces, fíjense, nada más pasar solo ajustando este coeficiente que determina el tratamiento de los datos según ya hablamos. Entonces vamos ajustando alfa, que es la parte práctica que tenemos que aplicar. Y pues vamos, fíjense como con un alfa igual a 1, ya tenemos casi un 20% de nuestra variable y explicada. Si lo llevamos a 2, ya tenemos, solo con ajustar este parámetro aplicando un método de regularización, ya tenemos 53%. Y si lo llevamos, por ejemplo, a 3, vamos a ponerlo aquí, 3, llegamos a 74%, que ya es una cifra significativa. Entonces, la interpretación de este alfa, hasta dónde llegar, cómo puede afectar eso, la varianza, etcétera, 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 eso es un asunto pues que escapa a esta práctica en particular. Yo les voy a dejar material para que amplíen los fundamentos de estos métodos y ampliar el significado de estos parámetros. ¿Okay? Lo interesante es que la regularización de los datos, que corrige todos esos problemas de los que ya hablamos, se puede hacer con Rich, con el objetivo que él tiene. Se puede hacer con lazo. ¿Qué pasaría si utilizáramos lazo? Por ejemplo, fíjense que para este mismo parámetro, dado que el método es diferente, entonces vamos a obtener valores que no son convenientes. Y así, para cada tipo de datos y variables que nosotros estemos interesados en hacer regresión lineal simple o múltiple, podemos hacerlo sin regularización. En ese caso no estamos penalizando los coeficientes de ninguna manera. Vamos a obtener sus valores tal cual como lo generan los datos sin ningún tipo de tratamiento, de pretratamiento. En este caso, los métodos Rich y Lazo son métodos de regularización, que ya explicamos lo que significa. Dependiendo de la data, podrá ser mejor uno u otro. Lo importante es que, de acuerdo con los datos que ustedes tengan, pues tienen esas tres opciones, y solamente con aplicar regularización, como lo vimos aquí, ya pueden pasar de un R cuadrado desastroso a un R cuadrado hermoso. Es from zero to hero en prácticamente un paso. Y la regresión de red elástica es una combinación de los dos métodos previos. Entonces aquí podemos hacer un ajuste de estos dos métodos con el coeficiente alfa de regularización, pero también tenemos este otro parámetro que es la mezcla de la red elástica, que vienen siendo los dos métodos que usan tanto Rich como Lazo, que se conocen como L1 y L2, y entonces pues uno va ahí como que balanceando cuál de los dos puede prevalecer. Y como les digo, ya en un ratito al terminar acá les voy a dejar un artículo muy sencillo, está muy digerible para comprender mejor qué es este asunto de la regularización y estos coeficientes, el alfa, etcétera. Pero pues ya con la regresión de red elástica jugamos con estos dos parámetros que corresponden justamente, como ven aquí, a la forma en que la regresión por Rich, que es el L2, hace sus cálculos, y a L1, que es la regresión por Lazo, que sería Lazo con Z. Entonces ahí podemos ir como que balanceando cuál de esos dos métodos vamos a aplicar en los datos de acuerdo con el resultado que vayamos obteniendo. En este problema en particular, con Rich y con un alfa de 3, pues me dio un R cuadrado interesante. Entonces ahí uno tiene obviamente que probar otra serie de cosas en los modelos para ver qué tan confiable es el mismo, si hay o no hay sesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que le quería mostrar en cuanto a este tema, que es el segundo video del módulo 5, que es el flujo general de trabajo sin learners, o sea, sin algoritmos de aprendizaje pero con el método de regularización. ¿Ok?
Yo aquí termino con esto y voy a leer las preguntas que nos hicieron, porque pues ya tenemos apenas unos 10, 15 minutos para terminar. Y recuerden que la dinámica que adoptamos fue esta. Vamos a ver dónde están. Aquí. De verdad que ha sido, la idea de hacer esto es que sí, su pregunta amerita algún tipo de demostración, pues prepararla con tiempo, ¿no? Y no estar corriendo y perdiendo tiempo al momento de estas sesiones, sino que justamente aprovechar al máximo, y por eso les dejamos en nuestra aula. Recuerden que siempre en nuestra aula virtual, pues la idea es que allí tengan todos los recursos necesarios. ¿Y dónde están? Porque no es que no encuentro el link, no me ubico. Nosotros estamos ahorita ya en la 4ª semana y ya deberíamos estar más avanzados, pero por las razones que ya explicamos. Uno, para pues esperar a que nos terminemos de nivelar la mayoría, y dos, porque tuve ese problema de salud en mis manos que me han impedido en los últimos 5 días prácticamente usarlas. Pero ya estoy bastante bien, ya descansé, ya me pusieron medicinas y ya pues estoy como que operativo. Entonces, semana 4 corresponde a los módulos 7 y 8 y es donde estamos ahorita. Entonces, pues justamente ya mañana voy a empezar a poner materiales sobre estos temas. Aquí está la información sobre la sesión de consulta de hoy y aquí tienen el formulario para hacer las preguntas. Entonces, así nos vamos a manejar todas las semanas. O sea, vamos a tener entonces la información. Si vamos a tener, como el sábado tenemos un encuentro en línea, pues va a estar la información aquí. Esta es la sesión de consulta del 11 de mayo de 7 a 8. Y pues aquí simplemente hacen clic, se unen o copian y pegan el enlace. Y las preguntas por aquí. Craven, y la verdad que es una pregunta fascinante. Tenemos la suerte de que él es especialista en ese tema y yo no. Sin embargo, vamos a enmarcar pues, la respuesta a lo que él pregunta. Además, pues nos dejó por aquí una pregunta. Esto es muy importante lo que plantea Graving y lo que les hemos estado pidiendo. Que por favor nos digan qué quieren hacer. Pues Graving nos plantea que quiere hacer un análisis exhaustivo de las interacciones profesor-estudiante. Estudiante en la plataforma Moodle. Ya habíamos comentado que Moodle tiene una serie de módulos, de añadidos, de plugins, que incluso están basados en Big Data e inteligencia artificial. Y nos mencionaba también otro de los participantes, el doctor José, que también podemos incorporar herramientas de Google Analytics. Entonces eso es importante porque en torno a esto, si hay pues 5, 10, 15 personas, las que sea, que estén interesadas en ese tema, pues vamos haciendo grupos de trabajo y allí pues vamos aportando de pronto datasets para practicar, vamos haciendo micro comunidades de aprendizaje, porque esto no es lo que diga yo. O sea, yo estoy aquí pues para que se cumpla un programa general que es el compromiso del CIESI para con ustedes, pero lo que nosotros vamos a hacer depende de nosotros. Entonces, quienes estén interesados en trabajar con Moodle, en lo que son relaciones profesor-estudiante, estudiante-estudiante, la plataforma en sí tiene herramientas para eso. También hay herramientas externas, o sea, los logs de Moodle nosotros podemos procesarlas con herramientas externas, que también se las voy a mostrar, y entre ellas también está el propio Google Analytics. Entonces, bueno, ese es un tema que vamos a desarrollar en torno a esta propuesta que está haciendo por aquí Graving, ¿verdad? Entonces, yo le agradecería mucho pues que planteara eso en el foro, en lo que es su problema, si tiene datos que procesar que puedan pues, ser procesables, chévere. Si no, compartimos los propios de nuestro curso, porque los logs que tenemos ahorita en este curso pues es producto de la actividad común, así que ahí no hay información que sea confidencial. Y bueno, esto, como te decía, esta respuesta pues es larga porque hay muchas herramientas. Yo voy a poner, cuando pongas tu post, ahí te voy a colocar una serie de enlaces de herramientas de Moodle que pueden ser muy interesantes. Y pues justamente podemos hacer un análisis con herramientas endógenas o con herramientas externas. Y de las externas hay cualquier cantidad, unas mejores que otras. Voy a ir publicando como videos cortitos. Por ejemplo, esto que acabamos de hacer ahorita con lo que es regularización, como está metido en un video muy largo, de media hora, 45 minutos, y lo más seguro es que no lo vayan a ver o no lo vayan a ver completo, no lo sé. Pues la idea es publicar microaprendizaje en videos, ¿sí? Micro tips, ese tipo de cosas con cuestiones muy puntuales, 2-3 minutos, 5 minutos, cómo se interpreta la regularización, para qué sirve, ventaja, desventaja, muy práctico y al hueso. Y lo mismo para responder estas preguntas.
Entonces podemos publicar un video corto sobre este tipo de cosas que ustedes plantean. Por eso es muy importante que hagan sus preguntas antes de la sesión. Y bueno, lo que no alcancemos a responder ahorita, que van a ser algunas cositas, pues vamos a colocar video respuestas o practi-tips o micro-tips, ahí veremos cómo se llame, para que ustedes vean esos pasos muy concretos, pasito a pasito, muy cortito, para que pues no tengan que invertir mucho tiempo en ver pasos, o sea, el paso a paso de las técnicas más importantes y de las respuestas a lo que ustedes preguntan. Yo, de verdad, me siento muy honrado, Graven, te agradezco muchísimo, pues imagínate tus palabras de, te gustó mucho lo que hicimos con sentimiento, fue muy sencillo como pudieron ver, porque allí, por ejemplo, eso pudiera ser también un microtips o practi-tips, o no sé, como sea que lo llamemos. Algo así será, practi-tips o microtips, para que justamente puedan verlo, o sea, porque son cosas que a veces parecen muy evidentes, pero los usuarios de Moodle y los profesores y los administradores no lo usan. Simplemente con exportar un foro ya podemos hacer un análisis de sentimiento con una herramienta de inteligencia artificial que es automática. Al respecto de esas herramientas de inteligencia artificial, también decirles, vimos que 1.000 millones de caracteres les va a costar $1. Es decir, es lo mismo que al doctor José. Utilizar los modelos de lenguaje para procesamiento de lenguaje natural no es caro. O sea, procesar, ustedes vieron que era 1.000.000 por 1.000, o sea, 1.000.000 de documentos. En el caso de Google, para el procesamiento de lenguaje natural en la nube, procesaba un documento eran 1.000 caracteres. Y para procesar 1.000.000 de documentos, o sea, 1.000 millones de caracteres, había que pagar $1. Más o menos así funciona Watson. Para utilizar los modelos de lenguaje que tiene, depende de las llamadas a la API y de la cantidad pues, de texto, o sonido o de imágenes que se vayan a procesar. Entonces no le tengan miedo y en todo caso revisen lo que yo les he mostrado en las plataformas, lo vamos a ver también más adelante y allí pueden ver los costos. O sea, lo más importante de estas plataformas de inteligencia artificial es que han democratizado el acceso a plataformas que son muy poderosas y muy sofisticadas. Y bueno, muy agradecido por tus palabras, Graven, dijo que le encantó esa práctica y bueno, que le gustó mucho la clase del sábado y bueno, en palabras de Graven y de cualquiera de ustedes, es la verdad que es un honor y un privilegio. Luego, claro, ahí me puso anestesia, ¿no? Todo muy bonito, muy chévere. Viene y me lanza esta píldora. Esta píldora porque justamente habíamos comentado en uno de los videos que el widget, es decir, nuestro objeto de programación de preprocesamiento, es muy poderoso. O sea, se lo voy a mostrar por aquí muy rapidito. Aquí está preprocess. Preprocess tiene todo este montón. Podríamos estar 15 días, o no sé, o un mes, o hasta el año entero si es necesario, hablando de todos estos métodos y analizando sus algoritmos y las ventajas, pero no tenemos 2 meses y no es el objetivo de este curso. Pero si es importante, por ejemplo, dentro de estos de los algoritmos de preprocesamiento, en este caso son preprocessors, nosotros, por ejemplo, alguien nos preguntaba qué hacer para normalizar las variables que no tienen una distribución normal. Bueno, ya eso lo habíamos comentado el miércoles pasado, que podemos discretizar variables que son continuas, podemos darle continuidad a variables que son discretas. Vimos ya el algoritmo de imputar valores perdidos y así. No podemos en una sesión como esta explicarlos todos, porque entonces cada video va a ser de 5 horas, de 6 horas, y eso es totalmente impráctico y no está dentro de los objetivos del curso. Lo interesante es que tienen un montón de opciones, entre ellas esta, la Curve Matrix Decomposition, que es ahí tan complicada como lo dice el nombre en cuanto a entenderle y todo lo demás. Tenemos a Graven, que es especialista en el tema, y yo de entrada lo invito. Por ejemplo, esto es algo que efectivamente está cambiando la ciencia de los datos. ¿Por qué? Porque es una técnica de reducción dimensional. O sea, así como el SVD, o sea, el Singular Value Decomposition, o el PCA, que es el Principal Component Analysis, Curve Matrix Decomposition también es una técnica de reducción dimensional. Pero esto ya pasa a otro nivel, puesto que, por ejemplo, la técnica, o ya más bien yo creo que es un método que es bastante de mucho alcance, ¿verdad? Se usa mucho en colecciones de documentos
en análisis de ADN, por ejemplo, porque son bases de datos inmensas y además de caracteres, porque recuerden que la fórmula del ser humano se escribe con 4 letras: adenina, timina, o sea, AT, y citosina, guanina, CG, ATCG, con tripletes, a base de esas 4 letras, se escribe, se codifica a un ser humano. Así que una base de datos de un genoma está compuesto por caracteres, pero son miles y miles de millones de esos caracteres. Lo mismo, por ejemplo, las imágenes que son multiespectrales, ¿ok? Datos seriados como de stocks, de las bolsas, etcétera, datos ambientales también. Entonces, cuando tenemos datos muy, muy grandes, y al analizarlo, pues hay que generar matrices. Esas matrices son descomunales, y más aún cuando hay que vectorizar todo lo que es texto, imagen, sonido y video. Hay que vectorizarlo, y eso es parte de un proceso también de crear matrices. Cuando son exageradamente grandes, entonces es cuando este método CUR se aplica. La C viene siendo de C de columnas. Entonces, si uno tiene una matriz A que tiene M por M columnas por N filas, entonces esta C, ¿verdad?, de este procedimiento significa que vamos a obtener un número reducido de columnas de la matriz A. La R, vamos a tener justamente un número reducidos de las row o de las filas de la matriz, y la U es una matriz más pequeña que se supone que tiene que representar a esa matriz grande. Entonces, estos métodos, que tienen unos nombres muy complicados, en el caso de Orange se simplifican, porque aquí nos permite ajustar lo que es el rango y el error relativo de ese proceso de reducción dimensional. Yo sé que Gravin debe estar muerto de risa o aterrado por esta sobresimplificación, pero pues hay que dejar allí el marco teórico muy, muy, muy general de lo que No, nosotros queremos Larry, decir. no, lo has explicado muy bien, hombre, la verdad, muy, muy bien. No, pero me da mucha pena porque tú eres especialista en eso, incluso has mejorado los métodos que permiten hacer algo que suena muy facilito, pero en la práctica eso es muy complicado. Lo que sí, Gravin, es primero agradecerte porque efectivamente, o sea, todo el análisis genómico, o sea, cuando podemos analizar estos datos que son pero realmente gigantescos, este tipo de técnicas de reducción dimensional son absolutamente invaluables, y el mundo no podría ser lo que es sin este tipo de cosas. Entonces Gravin pues nos decía, bueno, pero es que solamente podemos ajustar estos dos valores. Sí, entonces hay que, dependiendo del tipo de datos, pues va a ser muy bueno porque nos permite hacer una reducción dimensional. Pero entonces aquí yo voy a responder finalmente muy rapidito lo que Gravy me preguntó, y le voy a dejar a él la palabra para que nos ilustre un poco mejor esto. Y dependiendo de los problemas que veamos, por ejemplo, en los foros, cuando ustedes formulen ahí sus problemas, etcétera, cómo podemos sacarle más provecho. Porque lo otro es que si con los widgets, con estos objetos de programación, que son estos simbolitos, ¿verdad?, que tenemos aquí, no podemos hacer lo que queremos, entonces tenemos que ir a programar en Python, con el Python script. Y allí pues pudiéramos hacer análisis específicos, que es la otra solución para cuando nuestros widgets de Orange no tienen sino pues opciones limitadas, porque seguramente no se van a adaptar a todos, pero sí a la gran mayoría. Entonces, de esto pues hay que conocer un poco más. Yo la verdad que si, Graven, si vas a trabajar con esto y de pronto abrir un post, ¿no?, abrir allí una línea de discusión en el foro, sería fantástico, porque quienes estén interesados en esto y cómo aprovecharlo si tienen datasets muy grandes, pues imagínense, tenemos a un especialista, que bendición tener a Gravin aquí, que nos puede orientar en cómo sacarle provecho a Curve Matrix Decomposition. Gravin nos preguntaba que si, por ejemplo, este procedimiento usa los algoritmos de Mahoney y del 2009, y justamente revisando la documentación de Orange, que no es, o sea, para personas como él y otros pues que están, digamos, en un nivel de investigación ya muy, muy, muy sofisticado, muy elevado, pues ahí sí Orange cuenta con poca documentación. Lo que nos remite generalmente es artículos de dominio público o Wikipedia,
Pero efectivamente, cuando vamos siguiendo lo que nos muestra Orange, nos lleva a esto, Graving, justamente a este artículo de Mahoney y Drineas del 2009, que yo no sé si es al que tú te refieres, porque no sé si en el 2009 publicaron varios artículos. Entonces, este es el Sí, sí, artículo sí, sí, en que ese refiere. año fue cuando lo publicó. Bueno, y entonces, pues bueno, para responder tu pregunta, sí, se basa en Mahoney, lamentablemente, pues solamente se pueden establecer esos dos parámetros para hacer una pues, reducción dimensional. Y ya yo te dejo la palabra porque lo que queda es para ti. Bueno, gracias Larry. La verdad me interesó muchísimo porque sí, precisamente yo trabajé un poquito más sobre este tema de la matriz Curve, ¿verdad? Que es una técnica, la verdad, muy poderosa Sí. para poder seleccionar columnas Bueno, perdona, no solamente eso, sino relevantes. que mejoraste el algoritmo original según nos decías, o sea, mejoraste la técnica, ¿no? Nos decías que habías Sí, escrito, sí, sí. sí. Entonces eso es importante saberlo, porque imagínate, te tenemos aquí Ujú. entre nosotros, hay que exprimirte, muchacho. Gracias, no, con todo gusto. Más bien voy a poner varias cosas en el foro para que Fantástico, tengan la fantástico, información, fantástico. porque el original de esa técnica CUR precisamente es, si tenemos una matriz de datos, que Ujú. normalmente la trabajamos con columnas, pero este tipo de técnicas maneja columnas, como lo decía, de cuestiones genéticas de 20.000, 50.000, 80.000 columnas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta técnica es especial para eso. Pero bueno, no vayamos tan allá, porque el proyecto que yo trabajé más bien, aplicar la CUR, que se especializa en ese tipo de cantidad de columnas, a una matriz de 200 columnas, que fue lo que yo trabajé a nivel de variables para explicar el rendimiento académico. Entonces, lo que hice fue precisamente, esta técnica lo que hace es precisamente escoger aquellas columnas más relevantes para explicar una mayor cantidad de la variabilidad de todas esas variables. Ujú. Pero como yo necesitaba trabajar con las variables no solamente que me redujeran la mayor cantidad de variabilidad, o más bien que me explicaran la mayor cantidad de variabilidad, sino más bien que estas mismas estuvieran relacionadas con una variable dependiente que yo quería. Ahí fue donde yo hice el ajuste del cálculo de los criterios que utiliza Mahoney. Yo hice esos ajustes para poder no solamente escoger esas variables relevantes, sino que fuesen relevantes también con una variable dependiente. Excelente. Entonces, básicamente ahí está. Yo lo voy a poner en el foro por si alguien se interesa, con todo gusto. Se desarrolló un software en C Sharp que también está. Yo podría mostrarle algunos videos por ahí. Claro, claro. Incluso se desarrolló un software, un paquete en R, con Ah, una qué maravilla. experiencia de unos estudiantes, con otros estudiantes de maestría, que fui profesor de ellos. Entonces, como parte de un proyecto fue desarrollar un paquete en R y lo pusimos ahí. También puedo dar esas referencias por si a alguien le interesa trabajarlo. Bueno, a mí me interesa muchísimo y estoy seguro que va a ser un aporte muy valioso para lo que estamos haciendo, porque estamos es justamente, ya estamos, a partir de estas semanas ya vamos a profundizar más en las técnicas, en los parámetros, hiperparametrización. Entonces no es para que nos asustemos, pero tenemos que, pues, como que escarbar un poquito más en estas cosas, ¿no? Ahora yo, una pregunta para ti, Graving. En este caso, en términos generales, o sea, yo tengo, por ejemplo, este dataset que estoy utilizando aquí, con el que hemos venido trabajando, bueno, hace rato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué criterios podemos asumir para establecer el valor de rango y el del error relativo? ¿Y cómo podemos interpretar eso? Que la verdad que Sí, eso sería un aporte, pero valiosísimo, para que esto quede claro. grabado y podamos emplear Uh -huh. esta técnica, pero con criterio. Claro. La técnica CUR, como bien lo señalaste, que la palabra CUR es C-U-R. Entonces, desde la matriz completa que uno tiene, ¿verdad? Va a escoger ciertas columnas y ciertas filas, ¿verdad? ¿Correcto? Y esas filas con esas columnas y como son matrices, se multiplican con una matriz U especial. Entonces, esa matriz nueva trata de reproducir toda la información que tiene la matriz completa. Perfecto. Pero en esa diferencia, porque obviamente va a traer una cantidad de columnas pequeña respecto a la matriz original, cuando comparamos el error
que tiene esta matriz pequeña con la original, hay un error, dependiendo del investigador, si afecta un 10%, un 5%. Entonces, claro, mientras más pequeño es error, más precisas esas columnas que uno escoge, o sea, son mejores. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, conforme el error va siendo más pequeño, se requiere mayor cantidad de columnas. Entonces hay un juego ahí entre el criterio de escoger ciertas variables o columnas relevantes respecto del error que uno está permitido, digamos, aceptar. ¿Okay? Clarísimo. Y después, esa es, digamos, en la parte del relative error. Respecto del rank, es, digamos, la cantidad de columnas que uno desea obtener, ¿verdad? Si usted tiene 200 y quiere obtener 20, pues le pondrá por ahí 20. ¿Verdad? Entonces, es eso. Uno tiene que definirle la cantidad de columnas. Hay criterios que uno puede decir, tome todas las filas, porque las filas no son relevantes para la decisión de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad lo que a uno le interesa son las columnas. Entonces, define la R como el total de filas y la C si no son la cantidad de variables que uno le interesa. Mayor detalle yo podría ponerlo ahí en el foro. Pero cómo no, Gravy, o sea, imagínate, va a ser un enorme privilegio para nosotros y de eso se trata, ¿no? Porque así como en estas conversaciones y estos ejercicios, pues nos van llevando por uno u otro camino cuando nos encontremos con gente como Gravy, que es especialista en el tema, pues si generosamente como él lo ha sido quiere compartirlo con nosotros, pues lo vamos a aceptar encantado y se lo agradecemos desde ya. Bueno, Gravy, igual, muchas gracias por tu generosidad, tanto en tus felicitaciones. Hacemos el mejor esfuerzo, no sé si lo lograremos, pero lo intentamos. Y pues ojalá no te aburras demasiado porque con el nivel que tú tienes y nosotros hablando de regresiones aquí. No, Larry, yo presto atención siempre a todo porque Bueno, de todo aprende uno. Y por sí, eso les expresé que la clase del sábado fue fascinante me porque alegro mucho. los 3, 4 minutos que habló sobre este tema del análisis de sentimiento para mí me abrió los ojos y se acercó mucho a lo que yo quiero hacer, Bueno, ¿verdad? sí, Entonces, eso lo vamos a profundizar, o sea, como estamos mostrando esas cositas, porque hay mucho interés en lo que es minería de texto, que también se llama extracción de conocimiento en texto. También les voy a mostrar los resultados de una herramienta que ya se las comenté, que es KHCoder. Y KHCoder está basado en R. Entonces tenemos Orange basado en Python y tenemos KHCoder basado en R. Y que hace pues todo lo que es extracción de conocimiento en texto o minería de texto. Que complementa muy bien el procesamiento del lenguaje natural porque no todo se va a resolver con un algoritmo inteligente. Entonces, ese análisis, esa extracción de conocimiento en texto, aplicando técnicas de minería de texto, se puede hacer muy facilito con KHCode. Entonces, si eso les interesa, en una de las semanas de estudios de caso, cuando veamos todo lo que es procesamiento de texto y lenguaje natural, pues podemos hacer esos ejercicios, o sea, ya en la medida en que tengan ese interés. Entonces, yo les voy a ir publicando cositas para que las vean, me digan si me interesa, no me interesa, y ahí pues nos vamos poniendo de acuerdo para compartir las mejores prácticas para cada uno de esos temas. Bueno, no sé, tenemos unos 5 minutitos cuando mucho para algún otro comentario o pregunta que tengan a bien hacer. Y pues ya terminar porque estamos pasados de la hora y no quiero abusar de su tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y los escucho, ya para cerrar. Pues voy a este link que tengo aquí lo voy a poner también allí en nuestra aula para que lo tengan, ya que pues Gravy se basa, es el fundamento de esa técnica que aparece en Orange y otras cositas pues que espero sean útiles. tal vez para comentarle un momentito también esos técnicas o nombres que señalaste del Reach, el del Lasso y Sí, el señor. AsticNet, ElasticNet. también se utilizan mucho en la construcción de los componentes principales, Sí, señor. sobre todo para mejorar digamos, la asignación de cierta variable a un componente, ¿verdad? Porque se reduce, digamos, los coeficientes tendiendo a cero, o los hace cero también, y los carga, la carga factorial de una variable
queda solamente en uno de los componentes. Entonces facilita muchísimo la interpretación de los componentes porque casi que queda toda la carga factorial en ese componente y en los otros pues tendiendo a cero o casi cero. Perfecto, muchas gracias. También les voy a poner esto porque nos preguntaban, les voy a hacer también un pequeño video sobre las pruebas de normalidad. Cómo Orange está basado en Python, entonces cualquiera de estos algoritmos que están aquí, cualquiera ¿sí? de estos scripts para hacer pruebas específicas, por ejemplo gráficas o analíticas, lo podemos incorporar a Orange. Es decir, lamentablemente Orange no tiene como SAS u otros paquetes estadísticos pruebas específicas de normalidad. Tiene algunas pruebas gráficas que ya se las voy a mostrar en ese video, pero cualquiera por ejemplo de estos scripts que están aquí para hacer pruebas gráficas tipo estas, ¿verdad? Distribución de los cuantiles o la que es muy útil, ese se los voy a poner en el video, como el box plot. ¿Por qué? Porque en el box plot tanto la media como la mediana de una distribución normal coinciden. Entonces es una forma gráfica de saber si esa distribución es o no es normal. Tenemos histogramas, pero también tenemos las pruebas analíticas, o sea, lo que es Shapiro-Wilk, que es muy común. Entonces les voy a también dejar esta página de forma que quienes quieran profundizar en estos scripts e incorporarlos en Orange a través del widget Python script, pues se lo pueden hacer. No es el objetivo del curso, pero pues si nos da tiempo profundizar, de pronto meter por allí en un día alguna cosita como esta, pues lo podemos hacer, ¿no? Y sin el ánimo tampoco de complicarles demasiado la vida, porque la oferta es eso, usted aquí no tiene que programar. El asunto es que estos programas o estas herramientas de programación, este software de programación visual, como ustedes pueden ver, tiene opciones genéricas y no necesariamente se van a adaptar a todos nuestros casos. Fíjense que algo tan básico como una matriz de correlación múltiple no lo hace. Me hace una correlación simple entre pares de variables. ¿Sí? O sea, entre la dependiente y una de las independientes, o entre las independientes entre sí. Pero una matriz de correlación múltiple es fundamental cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces, bueno, ya vieron que un pequeño script de Python me genera una matriz de correlación general o múltiple, y también podemos hacer pruebas específicas, por ejemplo, como los test de kurtosis o skewness, o sea, de asimetría o aplanamiento de la curva, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les voy a dejar pues por allí esta página que puede ser útil para quienes quieran ir un poquito más allá y hacer test específicos si manejan Python o tiene algún amiguito o amiguita que les haga ese favor. Bueno, si no hay más preguntas, de verdad que como siempre un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias por sus palabras, por sus contribuciones. Y bueno, nos encontramos el sábado y ya yo mañana debo estar reincorporado con todos los hierros una vez superado mi problema con las manos, ¿no? Que me mantuvo incapacitado todos estos días porque el tratamiento fue reposo y bueno, del montón de pasta, ¿no? Les explico muy rápido. O sea, yo hice artes marciales durante varios años, tengo como unos engrosamientos en mis manos, de ahí como pegados a los tendones. Y ahora que tengo como 2 años y medio manejando bici, pues como que la bici, ese tacazo, ese golpeteo sobre el volante me ha como que estimulado esa fibrosis y no me deja estirar los dedos. Y entonces cuando fuerzo la mano rompo esas fibras y las manos se me inflaman y ha sido horrible. Entonces, pero bueno, ya descansé varios días, estoy tomando los medicamentos, ya estamos tratando el problema y pues les prometo que estos próximos días ya voy a ponerme al día con lo que está pendiente. Pero de entrada les pido excusas, no ha sido a propósito por supuesto, pero bueno, tuve que atender ese problema y me ha afectado un poco la gestión del curso, pero como les comenté a varios, me ha gustado porque pues bajamos la intensidad del curso y les ha permitido a la mayoría ponerse al día. Bueno, ¿alguna palabrita final para despedirnos? Todo bien. Muchas gracias, Larry. Larry, muchas gracias, que sigas mejorando. Un saludo a todos. Muy amables todos ustedes, que tengan buenas noches.